Hola, muy buenos días amigos del canal Segor Invest. Aquí estamos otra vez con un vídeo resumen de los mercados semanal. ¿Y por qué hacemos otra vez vídeo? Pues porque no sabemos qué está pasando en el mercado. Caídas importantes el viernes pasado, posible inicio de una corrección seria e importante o simplemente un recorte para seguir subiendo. No lo sé, no lo sé. La verdad es que esto lo puedo decir dentro de 6 meses, pero a día de hoy no sabemos qué puede pasar en el mercado. La verdad es que las caídas, sobre todo en la parte tecnológica, fueron preocupantes. Aquí vemos el Nasdaq, ¿no? Que tuvo una caída del 4,77%. Hoy viene también con prácticamente plano, algún recortito según cuando lo estemos viendo. Y la verdad es que el recorte no ha hecho más que llegar a la primera zona de soporte de muy corto plazo, que es esta zona de 28.000, 28.500, 29.000. Todo este embrollo que tuvimos aquí, pues entre los días 20 y 8, 7, 8 de mayo. La verdad es que en principio no ha pasado nada. Mi sensación, al igual que cuando las caídas vemos que el mercado lleva cayendo 4 o 5 días de forma fuerte y vemos un repunte fuerte por cierre de cortos, pues aquí un poco hemos vivido lo contrario, ¿no? Todo el mundo venía desde prácticamente finales de marzo con un mercado muy alcista, todo el mundo con ganas de querer entrar y con mucho FOMO, y lo que hemos tenido pues ha sido un cierre de posiciones largas. Han empezado a caer algunos stops y el mercado pues prácticamente se nos ha ido pues eso, un 5% en el lado tecnológico, en el lado del Nasdaq. A partir de ahí, pues ya os digo, no sé qué va a pasar. La verdad es que estábamos muy lejos de niveles de la media. Recordad que ya lo venía señalando desde hace algunos días. Llegamos a estar un 20% por encima de la media de 200 sesiones. Y eso para un índice es una pasada. La verdad es que esos niveles de separación frente a la media es demasiado. Ahora lo tenemos en 13. La verdad es que sigue siendo un nivel caro, un nivel elevado, pero veremos a ver. Quizá algún recortito adicional no le vendría mal. Recordad que tenemos desde el arranque de mayo de 2025, por aquí no hemos tenido en ningún momento una corrección a niveles FIBO, y esa corrección a niveles FIBO pasaría el 38,2 por la zona de la media, la zona de 25.300. Y si buscamos algo más técnico, más de corto plazo, pues podemos un poco coger lo mismo, ¿no? Desde el arranque de finales de marzo, ahora pues podríamos tener una corrección, primer nivel FIBO hacia niveles de 27.700, el 50 26.800, y algo más abajo pues ya 25.900, que estaría pues pelín por encima de la media. Yo creo que este escenario se puede contemplar, pero a día de hoy pues lo más confiante es que todavía nos quedan unos días para la salida de SpaceX. En teoría debe de funcionar bien, o debería de funcionar bien, para un poco allanar el camino de cara a las siguientes OPV, la de Anthropic y la de OpenAI. Y a partir de ahí, pues sí que esas dos últimas yo tendría mucho más cuidado. Pero esta primera, un poco por marketing y por intereses dentro de los mercados financieros, debería de salir muy bien para seguir alimentando el apetito inversor. Cuidado con el verano, cuidado con la gestión de riesgo, eso es muy importante porque estas caídas, nominalmente, la habéis visto, ¿no? Caídas del Dow Jones de no sé cuántos miles de puntos, esto no había pasado nunca. Efectivamente, cuando el mercado sube, al final, poco a poco, cada vez los números son más altos, y una caída de un 2% cuando estamos en 32.000 o 31.000 no es lo mismo que una caída de un 2% cuando estamos en 20.000. Lógicamente, por tema de números, pues importa relativamente más numéricamente, en porcentaje un poco lo mismo. También en las carteras, en mi caso y supongo que en muchos de vosotros, pues posiblemente la caída del viernes haya sido una de las caídas donde más dinero se haya perdido.
pero también lógicamente no es lo mismo el dinero que tienes hoy en cuenta si no has ido sacando dinero de la cartera, pues no es lo mismo la posición que tenías hace 4 o 5 años que la que puedas tener ahora. Lógicamente ahora si has ido haciendo alguna aportación y la rentabilidad ha ido funcionando más o menos correcto con unos mercados alcistas, pues la verdad es que posiblemente hayáis tenido una de las pérdidas más importantes en un día de vuestra cartera. Lo mismo que os digo para el Nasdaq, os lo digo para el SP. Viene corrigiendo, aquí también teníamos caídas a niveles FIBO anteriores y objetivos todavía pendientes de cumplir, los que os he ido comentando. 8.500 de muy largo plazo y el de 8.500 es de más corto plazo y el de largo plazo en impulso FIBO pues viene a 7.718. Estamos relativamente cerca todavía porque sí que es cierto que tuvimos una corrección significativa pero no hemos llegado a esa zona del SP del Nasdaq que os comentaba. Estamos ahí tonteando un poco con la zona de esos del 19 de mayo, 3 de mayo, un poco en ese rango y la verdad es que pues bueno, veremos un poco cómo evoluciona. El mercado de pequeñas empresas un poco lo mismo, como veis hoy en futuros este índice viene rebotando bastante más de lo que está haciendo SP o mercado tecnológico y aquí pues bueno, la verdad es que vimos que esa zona de 2.930 le ha venido costando. Tiene abierto el objetivo alcista por ese pequeño doble suelo a la zona de 3.000, perdona, 3.115 y a partir de aquí pues bueno, seguir un poco esperando a ver cómo puede evolucionar. El soporte de los 2.700 tampoco anda excesivamente lejos y aquí con menos rango, también menos caídas, podemos ir poniendo parte del posicionamiento. Tener muy en cuenta, como os he comentado en los vídeos de tendencias y de gestión de cartera, cómo crear una cartera, os dejaré luego los enlaces por si no los habéis visto, cómo hay que ir componiendo una cartera. Si estamos muy expuestos al sector tecnológico, por las caídas que hemos vivido estos últimos 2 o 3 días, nos pueden estar afectando de forma muy, muy seria. Si tenemos una cartera relativamente equilibrada, pues bueno, no habremos tenido el alza que ha tenido los mercados en las últimas semanas, pero sí que ahora estaremos un poquito más resguardados. Si damos el paso a Europa, pues un poco más de lo mismo. Aquí ya os lo venía diciendo la semana pasada, que no me gustaba que el DAX se nos hubiera frenado en esa zona de máximos de los 25.400 que ya había sido máximos en enero y en febrero, que nos habían dejado un objetivo bajista por doble techo. Y ahora mucho cuidado que cuando hemos llegado otra vez a la zona de 24.000, de 25.400, el mercado se nos gira. Cuidado porque tenemos la referencia aquí de los 21.900 que fueron los mínimos de marzo. Todavía estamos muy lejos, pero si los perdiera pues tendríamos un gran doble techo en la zona de máximos, doble triple techo, y aquí pues bueno, mucho cuidado, las correcciones podrían ser más serias. Mientras tanto, pues bueno, no había corrido tanto el mercado alemán como el mercado americano y le tenemos dentro de la zona un poco de indefinición entre esos 24.600 y la zona de 24.400. Esa zona es un poquito la indefinición que hemos vivido pues los últimos meses. Cuando parecía que rompía, pues bueno, estas caídas recientes del mercado pues le están afectando un poco. Y lo mismo un poco para España. España también ha estado funcionando muy bien. De hecho, la semana pasada los resultados de Inditex, que también hicimos un vídeo sobre ellos, fueron muy, muy positivos y ayudaron mucho al mercado. Y hicieron que esos resultados, pues prácticamente el índice nos marcara zona de máximos de estos tres picos, el de febrero, el de abril y recientemente el de junio. Se mantiene todavía en zona de máximos, hoy está cayendo ligeramente un 0,36 y la verdad es que dentro de Europa y tal y como está el mercado, pues a lo mejor por aquí, por Europa, por España, tenemos cierta posibilidad.
siempre con la zona de soporte relativamente clara, esos 27.000, 17.670 y la zona de la media que estaría en 16.800, que es la referencia un poco más de largo plazo. En China, la verdad es que os lo he venido comentando también, aunque tenía ese objetivo alcista y pensábamos que podía el mercado empezar a recoger parte del flujo de las inversiones que vienen en Estados Unidos, la verdad es que aquí tampoco hemos visto nada de fuerza y a pesar de haber tocado esa zona de máximos de los últimos años, pues se nos ha ido o se nos está yendo hacia abajo y estamos pues prácticamente en niveles de 2022. Mirar aquí con todo lo que ha corrido el mercado, estar todavía en niveles de 2022. Sigue activo el objetivo alcista, pero tal y como nos dibujó la vela de hoy, lunes, ya a mercado cerrado con una caída del 2%, pues la verdad es que todo apunta a que podamos ir al menos hacia la zona de la media o ya si el mercado se pone un poco más tenso, la zona de 4.490, 4.420, que son las zonas de soporte relativamente más cercanos que tenemos. Bitcoin, yo esperaba que aquí tuviéramos algún susto este fin de semana y la verdad es que ha estado bastante tranquilo. La sesión del viernes, como veis, pues fue la que marcó mínimos en los 59.100, por debajo de los mínimos que tuvimos en febrero, pero bueno, se quedó ahí y ya os digo, yo pensaba que a lo largo del fin de semana podríamos haber tenido una visita pues a la zona de 55.000, 52.000, un poco para asustar en el cierre del mercado para luego rebotar durante el lunes en la sesión de hoy. Pero sí que es cierto que el mercado, pues bueno, ha funcionado relativamente bien. De hecho, la sesión del domingo ha sido una sesión bastante alcista, con una subida del 4%, y hoy lo tenemos, pues bueno, intentando recuperar, intentando agarrarse a esa zona de 63.300, que es la zona de los mínimos de febrero. Ahí, pues bueno, veremos si consigue hacer cierto suelo para volver a repuntar o si es pues nada, un pequeño rebote dentro de una tendencia muy bajista y ya pierde definitivamente esa zona de 60 o de 59.000, 60.000, esa zona de los mínimos, que es la referencia importante de largo plazo y que bueno, veremos. Si tuviera que apostar, apostaría que la va a perder, pero bueno, no, esto hay que ir viéndolo con confirmaciones en precios. Y por último, el cruce euro-dólar, que bueno, con la sesión del viernes, pues vimos que ganó algo de fortaleza el mercado o la divisa americana. La tenemos ya en niveles de 1,15. Nos ha roto esa zona intermedia que fijábamos de 1,164 y a partir de ahí pues bueno, nos tenemos que ir de nuevo, tenemos que ampliar el gráfico y visitar la zona de 1,14. Esos 1,14 que fueron los mínimos de agosto del 25 y que fueron los mínimos de marzo del 26 con el inicio de la guerra en Irán, pues son los niveles que posiblemente, si el mercado profundiza un poco en caídas, podríamos visitar de nuevo. Así que mucho cuidado. Por mi parte nada, esto es todo, esto es un poco la visión de cómo está el mercado. Como os decía, mucho cuidado con la sobreexposición en un sector, sobre todo a sectores mucho más volátiles que han funcionado muy bien, que posiblemente habréis hecho mucho dinero con ellos, pero ahora cuando vienen las caídas es cuando realmente se tienen que tener en cuenta esas valoraciones, esas posiciones, esos tamaños de posición que nos hagan sentir cómodos y que nos permitan dormir tranquilos. Atentos al canal, seguiremos publicando cositas a lo largo de la semana. Si no os queréis perder nada, suscribiros, darle a la campanita y nada, buen inicio de semana y a ver si el mercado rebota y no perdemos mucho. Un saludo.